qué alas, las estrellas con qué alas han de cruzar el cielo si tú no vuelas más? ¿Y en qué rama? De modo que vamos a empezar con Debrando, que tengo que darle la prioridad, no por la edad, sino porque realmente él está un poquito con la salud quebrantada, de modo que Debrando queremos darte la oportunidad para que dejar este recuerdo, que vamos a tenerlo grabado, por supuesto, lo están viendo en Facebook todos y van a tener las divulgaciones que nosotros hacemos hacer con todos nuestros programas. Adelante, Debrando. Gracias, Jorge. Quisiera en principio saludar a todas y a todos nuestros oyentes que se han aproximado para compartir este homenaje a Javier Heró. Hoy precisamente que se cumplen 60 años de su ingreso a la gloria en la que están los combatientes por un Perú nuevo, por un Perú solidario. Y debo decir también que agradezco al Grupo Emancipador, puesto que me permite compartir esta noche con Alain. Seguramente ya llegará Cali, Héctor, Milciades, los principales protagonistas de aquellos años del Ejército de Liberación Nacional. Yo no quisiera que este evento, este homenaje, quisiera ser una romería tradicional. No quisiera que este evento, que este homenaje, sea una suerte de visita arqueológica a la vida y a la obra de Javier Heró y también, por cierto, al de Rodrigo Machado, ¿no? Al militante del Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que en estos años, quienes han estado muy cerca, muy próximos, entropados dentro de esa gran gesta de los años 60, hemos aprendido y hemos hecho y hemos encarnado algunos versos de Javier que, por ejemplo, están en su poema emblemático Palabras de guerrillero. Todos recordaremos ese poema y dos versos que me permito compartir con ustedes. Decía Javier en este poema: hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. Yo creo que la dolorosa muerte de Javier, además una muerte con la que se iniciaran, ¿verdad?, las actividades del ELN en el Perú, que luego proseguiría el 65 y el 67 junto al Che en Bolivia, ha sido muy fuerte, muy doloroso para todos nosotros. Sin embargo, creo que aprendimos a superar ese dolor justamente para honrar a nuestros compañeros, para proseguir en la lucha, en las batallas, por lograr lo que ellos en un principio también quisieron lograr. Un país distinto, un país más justo, un país más solidario. Sobre la vida y la obra de Javier Heró, desde un inicio, desde aquel 15 de mayo de 1963, se han tendido dos narrativas. Hay una narrativa que es la que se difundió muchísimo hasta hace algunos años. Un relato proveniente del lado oscuro, soterrado, perverso, subalterno a los intereses
de las clases que detentan el poder en nuestro país. Un discurso que difundieron los medios de aquella época, hasta la fecha prácticamente. Todos los medios, prensa escrita, la televisión, maltrataron la imagen auténtica, legítima de Javier Heró. Ustedes que han sido protagonistas y sobrevivientes de aquellos primeros años recordarán cómo la prensa en general distorsionaba la entrega generosa de Javier y sus compañeros. Decían que Javier había sido un muchacho ingenuo, candoroso, inocente, un iluso, que había sido engañado, ¿no? Que había sido manipulado, como si él no tuviese un criterio personal, como si fuese un hombre inteligente, que lo fue realmente. Una víctima de la manipulación, miren cómo pasan los años y el discurso y la palabra de quienes detentan el poder en nuestro país continúan vigentes para ellos. Si ustedes revisan la prensa de esos días en relación a lo de Javier, ¿qué dirán? Dirán, fueron los comunistas, fueron los castristas. ¿Qué estamos escuchando a propósito de lo que acaba de recordar Jorge en el contexto actual? Quienes pretenden, quienes desean cambiar el país, ¿qué le están diciendo? Castristas, comunistas. Ni siquiera en eso se han renovado. Pero claro, ellos tienen el poder de los medios con los que difunden tantas troperías que en verdad es en vano. Porque de esas dos narrativas, la primera que acabo de describir rápidamente, la otra es la que está sobreviviendo. La otra narrativa en la que se está reivindicando la vida y la obra de Javier. Un discurso inspirado en la historia de nuestro país, en la historia del Ejército de Liberación Nacional, que da cuenta hoy en día los hechos de una manera legítima, auténtica. Javier y aquellos compañeros del primer destacamento del ELN que ingresara a nuestro país, lo que deseaban era cambiar las viejas, obsoletas, injustas estructuras económicas, sociales, y por supuesto, ¿no?, derrocar a quienes detentaban el poder en aquellos años. Hoy en día los jóvenes en todo nuestro país, los estudiantes, enarbolan el nombre de Javier. Los vemos en la marcha, en banderolas, en pancartas, en los grafitis, en las calles tristes de Lima. Javier Heró está presente. Es decir, la imagen auténtica, verdadera, generosa. Qué joven tan desprendido, dicen ahora muchos, de lo que entienden y aprenden en la historia de la vida y la actividad de Javier, habiéndolo tenido todo. Quién sabe si pudo tener, ¿no?, las bondades y el confort de la vida. Sin embargo, él, llevado por los altos pensamientos de la justicia social, adhiere a los movimientos de la insurrección en toda América Latina y en este caso en el Perú con el Ejército de Liberación Nacional. Javier, pues, no fue un iluso, como pretenden todavía manipular su imagen. Fue un hombre inteligente, sencillo, amable. Y eso lo atestiguan quienes estuvieron cerca a él, no solamente en Lima, en sus años de estudiante en la Católica y en San Marcos, sino aquellos que estuvieron ya entropados con él
¿no? En los años fines del 62, comienzos del 63. En uno de sus poemas que quedaron inéditos después de la muerte de Javier y que justamente después de 10 años, en 1973, publicamos la primera edición de las poesías completas de Javier, con poemas que recogimos en La Habana, en París, en Madrid, en Moscú y en tantos otros lugares, y que además nos hicieron llegar compañeros, amigos de Javier, ¿no? Que reconocían no solamente la valiosa escritura de Javier, sino esa entrega generosa por los pobres, por la gente humilde de nuestro país para, como dije, cambiar las estructuras sociales. En uno de esos poemas inéditos, titulado Poema Especial, Javier dice lo siguiente: el final de la historia lo dirán mis compañeros, arriba, abajo, encima de la historia, y contarán a mis hijos historias verdaderas, y para siempre vivirá la esperanza. Son palabras, versos de Javier, cuando ya estuvo entropado, cuando ya estaba en marcha hacia el Perú para ingresar, seguramente Alain relatará este hecho para llevar a cabo lo que todos aquellos compañeros querían, pues, ¿verdad? Iniciar, o en todo caso reiniciar las luchas sociales en nuestro país. Para terminar, quisiera decir que algunos amigos y mucha gente, muchos estudiantes, obviamente se duelen por la pérdida de un gran poeta, del autor de poemas que tienen versos muy sencillos, muy claros, muy transparentes y a la vez muy hondos, muy humanos, muy profundos, ¿verdad? Casi tempranamente sabios. Pocos poetas de la generación del 60, generación a la que perteneció Javier, alcanzaron esa suerte de escritura, digamos, con mucho decoro, con mucha limpieza, ¿verdad? Sin estridencia, sin sonidos hórridos, sino más bien Javier logró realizar una labor poética que hoy día nos conmueve, nos deslumbra, porque descubrimos un discurso tierno, amable, hasta diría yo cómplice de todas nuestras actividades, de todos nuestros sueños. Javier está, pues, por encima de la muerte y el olvido. Mientras estemos todos nosotros y las generaciones que vengan más adelante, no solamente recordando su nombre y su poesía, sino también continuando estas batallas por la liberación social de todo nuestro país. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Oh, muchas gracias a ti, Lebrando. Realmente muy emocionantes tus palabras y tus remembranzas. Y sí, escogido muy bien los trozos que han dejado huella en el espíritu de todos las generaciones, ¿no? Pero Alain tiene un toque muy especial porque realmente tenemos que reconocer que él ha tenido muy de cerca a Javier en sus últimos minutos de vida. Y creo que eso marca un poco, casi que no quería venir porque obviamente esa tristeza dura, ese dolor es fuerte, es tan intenso que era imposible poder dejarlo fácilmente, ¿no? Dejar morir, ver morir a un compañero en sus brazos en esos minutos dramáticos, realmente es imposible de imaginarse lo que puede atravesar. Lo ha vivido Alain,
aún así mantiene ese espíritu rebelde, nunca está desarmado, siempre ha mantenido ese cambio, y creo que hoy nos va a relatar un poco la impresión que le deja, como a todos nosotros, Javier, como político, como guerrillero, como militar y como humano. Adelante, Alain. Gracias, Jorge. Gracias por ayudarme a recordar. Recordar es volver a vivir la experiencia dolorosa, pero necesaria. Y la vida es un riesgo del momento en que uno nace. Le da una palmada para que abra la boca y pueda respirar. A partir de ahí es un riesgo. Y es una lucha. Por eso el respeto a la vida. La muerte no tiene ninguna importancia porque siempre llega. Se nace, se reproduce, se muere. Hace 60 años yo debería estar muerto igual que Javier. Yo era el responsable del grupo. Tuvimos un primer encuentro el 14, en donde llegamos, acababa de suceder, digamos, la dictadura de Lindgren. Había subido Pérez Godoy, quiso quedarse, lo sacó y se quedó Lindgren. Había votado a Prado, ¿sí? En el 62. Y entramos pacíficamente. Fuimos a un restaurancito, después a comprar unas camisas y ahí fuimos a un hotelito. Y sorpresivamente nos cae la policía. Oiga, están detenidos. ¿Y por qué? Vamos a la comisaría, ustedes son contrabandistas. No registren nuestras cosas. No, en la comisaría había una extraña presión. Ya después nos fuimos enterando por qué es que había sucedido esto, ¿no? Vamos, pues. Entonces, Javier estaba a mi lado izquierdo, al lado derecho estaba el teniente que estaba manejando la operación. Había un republicano adelante, que estaba de Franco y se había metido porque quería también estar en la captura de algo. Había salido el cuerpo republicano que estaba almorzando, comiendo, mejor dicho, en el restaurancito, eso, y había ido a decir a la comisaría que Hugo Blanco y sus guerrilleros estaban ahí, y todos salieron para coger a Hugo Blanco. Eso nos enteramos después. Bueno, seguimos caminando. Entonces, yo tenía pues muy cerca al teniente y aquí a mi costado a Javier. Y Javier me dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos a llegar? No, le digo, vamos a ver. En la cuadra donde estábamos había un árbol, el árbol del Marañón. Y ahí yo me paro y le reclamo al teniente, ¿por qué nos están llevando si no tenemos nada? Todo está equivocado. Y el teniente da la orden, ¡saquen los palos! Y en ese momento suena un tiro y suenan una serie de tiros. En el momento que termina, ¡pum!, saltamos todos a una zanja que había al frente, porque estaban haciendo un desagüe, qué sé yo. Yo saco mi arma, Javier saca la suya. No habíamos visto nada porque era una noche oscura. Y Javier me estaba cubriendo porque yo estaba sacando mi arma. Bueno, salimos, regresamos. Y Javier me dice, quítate esa camisa, una camisa clara. Ponte una más oscura. Bueno, el asunto es que seguimos caminando. Porque era un pueblo muy pequeño, ¿no? Que nosotros recién estábamos entrando, no conocíamos nada en absoluto. Damos la vuelta por el campo de aterrizaje y empezamos a caminar de regreso por la carretera, el camino carrozable que habíamos venido. Y Javier empieza a romper los papeles. ¿Qué estás rompiendo? Le digo. ¿Para qué lo rompes? Le digo, me lo hubiera dado para guardarlo. Esas cosas, ¿no? Porque yo consideraba mucho la poesía de Javier, ¿no? Era un buen poeta para su edad. Y una poesía premonitoria. Primero la poesía Río y después las otras que hace, que gana con César Calvo. Bueno, el asunto es que seguimos caminando.
Y en el kilómetro 3, hacia el lado de La Cachuela, que era un poblado que quedaba pues, a unos 20, 30 kilómetros, nos metimos allá al costado del monte. En la mañana, para esto yo le digo, mira Javier, quédate aquí, yo regreso a ver qué ha sucedido, pues no, todo oscuro, no habíamos visto nada. De regreso yo sirvo algo que conozcamos. ¿Qué vas a hacer la internacional? Pues le digo, ya la conocemos de memoria. Regreso y me tropiezo con un par de sujetos que iban caminando. Y me dice, ¿a dónde vas? Voy a Puerto Maldonado, hay una fiesta. Ah, ya. Y sigo caminando. ¿Qué hora es? 8:30, qué sé yo, no sé. Vuelvo a cruzar el campo de aterrizaje, vuelvo a llegar al hotelito ese que habíamos estado, doy la vuelta y me meto por la calle a la comisaría. Habían 2 guardias republicanos en la esquina, yo por supuesto ya estaba armado, por supuesto, ¿no? Me quedo cerca al árbol del Marañón, esto donde había comenzado el primer tiroteo, y en la otra esquina habían 2 republicanos. Yo me doy la vuelta y regreso. No pasó nada. Y cuando vuelvo a la carretera, al cruzar digamos, una callecita que daba para el campo de aterrizaje, había una pareja por ahí. Cruzo el campo de aterrizaje y escucho una moto. Digo, están rastreando. Sigo la moto, después se va. Sigo caminando, porque era oscuro de noche, ¿no? Y entonces, de repente salto y me meto al monte. Y pasa un jeep con las luces apagadas. Ya estaban rastreando toda la carretera. Sigo caminando, llego y unos metros antes sirvo a la internacional y está Javier. Y no he visto nada, le digo. No hay nada. Pero ¿qué había sucedido en ese momento? En el momento en que arranca el primer tiro, muere el sargento que estaba de Franco, de la Republicana. Pero no habíamos visto nada, porque era oscuro. Lo habían cargado y se lo habían llevado. ¿Qué había sucedido? El de la policía de investigaciones que estaba detrás de él le dispara un tiro a 1,50 m directo al corazón y lo mata. Primer análisis que se hace sobre la camisa y el corazón del sargento, calibre 32, que nosotros no teníamos. Segundo peritaje, calibre 38 parecido al 9 milímetros que teníamos 2, pero que no habíamos disparado. Tercer peritaje, calibre 45 de la pistola de Javier, que yo sabía que no había disparado. La pregunta era, ¿por qué el PIP lo mata? Porque suponía que el sargento se acostaba con la mujer de él y aprovecha las circunstancias y le mete un tiro. Pero eso quedó en sordina, pues todo se ocultaba dentro de la policía. Bueno, eso fue el día 14. El día 15 estábamos en el kilómetro 3, al costado del camino que llegaba para La Cachuela, y de repente me observa un campesino que estaba montado en un buey. Le digo, Javier, ya me vieron. Ay, caramba, me dice, ¿qué problema? Y boom, un jeep que se para unos 70 metros. Y le digo, mira, voy a ver si han dejado una posta. Efectivamente salgo y comienzan a disparar. Entonces, nuevamente el sargento Javier, que arranca y le digo, para, bueno, seguimos corriendo en sesgo. Y yo había dejado mi bolsa al costado de él. La había dejado. Y luego la dejé. Me dice, bueno, total. Y en un momento le digo, ¿para qué? Acá hay un árbol de naranjas. ¿Qué hacemos? Saca las naranjas. Le digo, empezamos a sacar las naranjas, las guardamos en la bolsa de él. Y seguimos corriendo en sesgo y vamos a dar al río Madre de Dios. Un río ancho, tendrá pues unos 350, 400 metros. Pero te hay un farallón. Entonces, había una raíz. Y le digo, bueno, vamos a meter todas las cosas dentro de tu bolsa. Pues eran unas bolsas impermeables, así que la amarramos. Le digo, mira, yo me descuelgo por la raíz.
Si me sujeta a mí, te sujeta a ti. Me colgué, pim, bajamos. Ya le digo, pues, tiró la bolsa y empezamos a nadar, a tratar de cruzar el río. Tú ves el río que es una taza de leche. En el momento que entras, sientes la fuerza de la corriente, ¿no? Que no la notas en la superficie. En ese momento salen dos republicanos por arriba y comienzan a dispararnos. Las vibraciones estaban cerca. Ya pues unos 70, 80 metros. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Nos rendimos! ¡Paren! Y pararon. Y el río nos siguió llevando. Le digo, ya, seguimos nadando. Y seguimos nadando. Me dice, no tienen precisión, le digo, además son armas viejas, no te preocupes. Empezamos a nadar. Ya nos faltarían unos 50 metros para llegar al otro lado. Y habían unos campesinos con una canoa. Y le hicimos señas. Ya estábamos agotados, yo estaba jalando a Javier, pues se había cansado. Se acercaron, subimos a la canoa. Y en ese momento, esos dos republicanos ya habían salido en otra canoa y nos estaban persiguiendo. Eran dos, un hombre mayor y uno más joven. Y el más joven se lanza y se va hacia la canoa de los republicanos. Y dice, no. Entonces el viejo le dijo, sube, sube, pues te van a matar. No, acá nomás se queda agarrado. Entonces nos enfrentamos a esta canoa, pero ya estábamos acercándonos al puerto. Toda la población estaba en el puerto. Y en la selva tienen escopetas, carabinas y qué sé yo. Y sale una lancha, unos 7, 8, 10 personas. Hace una S y se pone a este lado, nosotros quedamos acá. Y comienza un tiroteo con la lancha. Y después sale una canoa, una canoa más grande con unos 8 o 10 también. Y nos quedamos al medio y comienza un tiroteo para un lado y para otro. Nosotros contestamos, por supuesto. El primer tiro me lo dan acá. Que me durmió toda la parte izquierda. Yo dije, la carótida. No, me desangro, pues, 4 o 5 minutos. Bueno, ya, yo voy a morir. Por lo menos que Javier vive. Entonces le doy la orden a Javier, le digo, levanta una bandera blanca. Levanta la bandera blanca y siguen disparando. Digo, Javier, baja, los quieren muertos. Vamos a pelear. Ya yo estoy en el fondo, me ha pasado un poco, pero está todo esto dolorido. En fin, el asunto es que me siento. Vuelvo a cargar la pistola y contesto a esa canoa que me había dado el tiro acá. Y en ese momento le dan un tiro acá, en el hombro. No era mortal. Ay, me han herido. Tú para este lado, yo para este lado. Y en el momento en que él se voltea a contestarle a la lancha, de la canoa le dan un tiro en la espalda y le abren un boquete. Ese tiro fue mortal. Pero era una carabina de precisión. Calibre 22 con bala explosiva, una Hornet rápida. Precisión. Me muero, aguanta, le digo, métete abajo. Ya él estaba herido. Y lo que era importante es que se metiera abajo. Me vuelvo a sentar, descargo la pistola contra esto y me dan 2 tiros más acá. Ya no podía mover. Aparte de eso, estaban haciendo después una serie de huecos a la canoa. Para esto nos disparaba toda la población de Puerto Maldonado. Jorge, hola. ¿Hay una interrupción? Adelante, está bien. ¿Sigo hablando? Sigue, está bien. Ok. Y yo suponía que estaba herido. Y en eso se acerca la lancha y sacan las cosas. Y yo pregunto, ¿cómo está mi compañero? Está mal, muy mal. No me decían que estaba muerto. Después se acerca la otra canoa. Yo cierro los ojos, porque, bueno, me estaba desangrando. Aparte de eso, la sangre es muy escandalosa, pues. Y se mezclaba con el agua. Aparte de la cantidad de huecos que le habían hecho a la canoa. Y alguien escucha una voz que dice, no, todavía puede vivir. Abro la
vista y tenía acá la cara del capitán y le agarró la mano. Digo, bueno, si nos hundimos todos. Pero ahí ya cambió la cosa. La desproporción había sido de tal naturaleza, no entendían cómo dos sujetos sabían resistencia y debíamos estar muertos. Entonces nos jalaron ya para la comisaría, no, nos cargaron pues, para la comisaría y todo eso. Bueno, de ahí ya vino la prisión. Ya Javier había muerto, lo enterraron ahí en Puerto Maldonado. Y a mí, bueno, vino el papá de Javier. Después vino una periodista de la prensa que hizo lo que escribió fueron barbaridades, como siempre. Lo que nunca entendieron es por qué habíamos hecho esa resistencia. Era demasiada la desproporción. Había un general que había ido a inspeccionar ahí de casualidad. Bueno, al final, después de 15 días que esperaban que me muriera, pues ya las heridas se estaban infectando. Mi mamá logró que me trasladaran a Cusco. Pero hay algo que hay que recordar referente a Javier, que para mí es muy importante. Cuando él está dando una vuelta por el Pico Turquino, Mario Raceto se pone al costado y ya dice, no podemos subir. Entonces Javier se pone a su costado también, ya cansado de subir al Pico Turquino. Que por aquí, que por allá, que regresamos, está bien, pues, total, no había ningún problema. Y pasa Marco Alcántara, que era otro poeta, pero era chiquito, ¿no? Y con su mochila. Entonces Javier le dice a Mario Raceto, oye, mira nuestro tamaño, mira el tamaño de Marco Alcántara. Nosotros, yo sigo caminando. Yo no, digo, y se quedó Mario Raceto. Nada era obligado, ¿no? Después no falta de los muchachos becados. Yo a Javier lo conocía de vista porque yo vivía en Alcapones y él vivía en San Martín, entonces iba al colegio con su hermano, pues en bicicleta, de vista nada más, pero ya lo conocí en San Marcos. Y después, naturalmente, en Cuba, ¿no? En Cuba, primero formamos el ELN, un grupo muy pequeño con los del APRA Rebelde, que tuvimos instructores de ellos, porque el APRA se había radicalizado, se había partido en dos, qué sé yo, bueno, lo que fuera. Y al final ellos querían mandar, un momentito, acá somos otro grupo, entonces nos separamos 6 o 7, mientras en la reunión allá en Pinar del Río estaban todos los otros, los apristas, APRA Rebelde, ¿no? Bueno, ¿qué somos? El Ejército de Liberación Nacional. Ahí nació el nombre, Ejército de Liberación Nacional. Nos volvimos a juntar y no pudimos compatibilizar porque todavía traían todo el sectarismo aprista. Entonces nos fuimos independientes y fuimos a dar a donde los becados. Ahí estaba Javier, estaban los becados, qué sé yo. Entonces, hicimos 2 columnas. En una de las columnas estaba Javier con nosotros. Bueno, las historias son mucho más largas, pero jamás nadie fue ingenuo. Nunca. Y la poesía de Javier era sumamente premonitoria. No me importa morir entre pájaros y árboles. Yo no tengo miedo a la muerte. En fin. El final de esto la contarán mis hermanos, qué sé yo. Era sumamente sensible, pero además de gran decisión. Alguna vez escuché a alguien muy cercano a él, dijo, bueno, Javier era poeta, no era guerrero, como Tito le digo.
un momentito, ¿qué estás diciendo? Se entrenó como guerrillero, caminó como guerrillero, con la ZB-30 como guerrillero, combatió como guerrillero, murió como guerrillero y no era guerrillero. Tuvo que rectificar lo que decía. Porque al final de cuentas combatimos. Eso era todo. Lo que nunca se imaginaron es que pudiéramos hacer una resistencia de esa naturaleza. Así fueron las cosas. No sé si tienes alguna pregunta. Hay varias, obviamente, que no vamos a poder responderlas todas ahora. Básicamente, creo que lo que ha señalado ha pintado muy bien la personalidad y el carácter que tuvo Javier, su temple para las cosas que quizás se reflejan en sus mismos poemas, ¿no? Porque no solamente eso, él entra a Social Progresismo a dar un paseo a Juventudes y cambia. Exacto. Conoce a la Plaza Roja, tiene poemas a la Plaza Roja, qué sé yo, y regresa diferente, ve otras cosas. Y así fue como se fue radicalizando, fue tomando conciencia. Era a los 15 años, era profesor en Guadalupe. Había terminado muy rápido digamos, la secundaria, tenía cierta experiencia, le gustaba San Marcos, entra a la Católica en el primer puesto, de ahí pasa a San Marcos. Claro, hacía su poesía. Pero cuando está rompiendo los poemas, que yo le digo, ¿para qué rompen los poemas? ¿Para qué sirve? Me dice, lo que tenemos que hacer es la revolución. Y ya su cambio era completo. Bueno, así sucedieron las cosas. Hace 60 años que aún estoy vivo. Y vuelvo a vivir todas esas circunstancias. Muchas gracias. Aprendí a morir. Sumamente importante.